Buenos días YouTube. Regularmente no hago videos en español. Yo vivo en Estados Unidos, pero han habido uno que otros comentarios que he visto en YouTube que me gustaría tal vez ayudar a dirigir o tratar de corregir si se pudiera, ya que expresara mi opinión. Yo crecí en Los Ángeles. Y el haber crecido en Los Ángeles, tuve la gran bendición de poder haber asistido a lecturas en un lugar que se llama Philosophical Research Society, que ahora es un instituto de filosofía y de temas esotéricos. Y durante ese tiempo llegué a conocer mucha gente, la cual conoció a otra gente que también era distinguida en otros lugares del mundo, como lo fue Israel Regardie. Y por esas amistades que he tenido y por esa gran bendición, me gustaría dar mi opinión conforme a los lineajes del Golden Dawn. ¿Y por qué es que realmente importa la cuestión del linaje? El Golden Dawn realmente no es una organización independiente. El Golden Dawn, la razón por la cual el linaje supuestamente significa algo, es porque desciende de algún lineaje Rosacruz de alguna forma. Y no me estoy hablando de amor, no estoy hablando de Amorc, estoy hablando del lineaje realmente de los Rosacruces, que vienen escribiendo libros como The Rosicrucian Manifestos o The Chemical Wedding of Christian Rosencrantz. Esos son los verdaderos Rosacruces, los cuales existieron ya hace mucho tiempo, y su existencia o su orden siempre fue escondida de una forma u otra y simplemente salía a la luz cuando ellos querían y de una forma muy críptica y muy hermosa. ¿Y por qué importa el lineaje Rosacruz? Primero que nada, los Rosacruces son, o se rumora que son como los caballeros templarios. Los Rosacruces realmente no son como una organización en la cual les mandas tus $100 y te dan tu tarjeta y te dicen que eres Rosacruz. No. No. El ser un Rosacruz es algo de importancia muy grande. Porque como el ser el caballero templario, la mayoría de los rumorados Rosacruces simplemente han sido exclusivamente gente de mucho abolengo. Princesas, príncipes, princesas, reyes, reinas, líderes de la iglesia, líderes científicos. El libro de The Last Sorcerer dice que el Sir Isaac Newton fue un Rosacruz y que creo que fue un Premonstrator de la Orden del Rosacruz. Pero a decir verdad, no se sabe mucho de ellos. Es muy difícil tratar de sacar cualquier cosa de eso. Entonces, ¿cómo se vincula la Orden de esa Rosacruz mítica y el Golden Dawn? Tengo un amigo que se llama Poke Runyon. Y Poke Runyon, una vez en un show que se llama The Hermetic Hour, hizo una aclaración. Poke Runyon es una persona de mucho confiar, porque no nada más tiene su show, sino también Poke Runyon es un erudito. Se lleva ya décadas y décadas estudiando este tema, estudiando estudiando más que nada cosas herméticas que le dan mucha validez a su opinión. Y me gustaría repetir la opinión que una vez dio, que la cual creo que es la más factible. Y su opinión es la siguiente. El Golden Dawn fue iniciado por el señor Woodman, el señor Westcott y el señor Mathers. Los tres eran masones, pero parece que el señor Woodman tenía un amigo que andaba por allá, por Alemania, y se puso de alguna forma u otra a vincular con Rosacruces originales, con la orden que acabo de describir.
Y de esa forma pudo llevar a Inglaterra, a Londres específicamente, papeles que realmente daban descripciones de iniciaciones de grado, lo que le llaman los cipher manuscripts. Y como Westcott, Woodman y Mathers eran masones, descifraron esos cipher manuscripts y los aplicaron a ceremonias pseudo-masónicas, porque estos tres hombres de alguna forma estaban vinculados con una orden semi-Rosa Cruz en Inglaterra. Eran masones, también parece que eran martinistas, y parece que mezclaron el sabor o la influencia de esas tres órdenes para tratar de aplicar su sabiduría a tratar de hacer esos grados que fueron extraídos de los cipher manuscripts, hacer una orden. Y después, conforme la orden se fue desarrollando, después existieron las lecturas de sabiduría, the knowledge lectures, que básicamente viene siendo el currículum de la orden, entonces empezó a formarse una escuela de misterio, una mystery school, y en la cual había iniciaciones, había enseñanzas, lo cual fue de mucho valor, porque por ejemplo hoy en día, que yo sepa, la masonería de hecho no enseña mucho como en una clase, sino simplemente son grados que se dan de aquí y allá, y después te pones a cuestionar cuál realmente es el valor de los grados sin enseñanza. O sea, simplemente son historias, como si fueras una obra de teatro. Sacas lo que sacas y si no, no lo sacas. Pero con enseñanzas en clase, con enseñanzas de sabiduría, entonces se puede desarrollar una escuela de misterio. Que lo que realmente es eso, la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz es básicamente una orden la cual Christian Rosenkreuz, sea él haya sido un hombre real o un hombre ficticio, fue y desarrolló mucha sabiduría de acuerdo a la leyenda de muchos sabios del Medio Oriente. Después lo llevó a España. Supongo que la razón por la cual fue a España fue porque ahí estaba muy duro la sabiduría cabalística y la sabiduría alquímica en ese entonces. Entonces, para mí, él fue una suposición lógica el ir a España para tratar de decir, ¿saben qué? Ustedes cabalistas y ustedes alquímicos no lo están haciendo bien, yo les voy a enseñar cómo hacerlo porque me enseñaron en el Medio Oriente. Y eso es algo muy históricamente evaluado, porque en ese entonces los libros de los griegos que desaparecieron que desaparecieron después de la caída del Imperio Romano, todos esos libros fueron quemados y destruidos o perdidos, y a los árabes fueron los que los rescataron. Y no nada más eso, sino también rescataron cosas cristianas, como the Gnostic Gospels. Los Gnostic Gospels también llevaban, como se llaman, libros de Platón. Y entonces es tal vez es una leyenda, o tal vez realmente sí existió el hombre, nada más bajo diferentes nombres. Tal vez algunas personas dicen que era Johannes Andrei, no sé. Yo no soy Rosacruz de esos internos para poder decir la veracidad de esto, y aunque lo fuera, como se llama, no creo que me dieran permiso de decirlo. Entonces, la Golden Dawn básicamente trató de ser de alguna forma Rosacruz. Y el Golden Dawn tampoco nada más no era exclusivamente para realeza o para jefes del clero, sino o jefes científicos altos. El Golden Dawn lo trató de ver un poquito más, pero el Golden Dawn
también parece un poco elitista y clasista, porque las tres logias que se armaron y se desarrollaron de alguna forma, era gente adinerada, era gente que tenía sus vínculos en la realeza, que de hecho se podría argumentar que el Golden Dawn de una forma u otra fue una British Royal Society. De ahí también salieron personajes de mucho abolengo, como William Butler Yeats, como Bram Stoker, muchos escritores, muchas actrices, etcétera, etcétera. Y de ahí creo que hubo una deficiencia que realmente se ve mucho en la masonería, la cual se basa luego en la orden, más en la orden que en la sabiduría. El Golden Dawn no nada más se basó en masonería, también eran amigos y eran socios de los teosofistas como Madame Blavatsky. También parece que hubo una influencia en el Golden Dawn de La Belle Époque, de personas como Papus, Gerard Ancus, o como los stalinistas, o como los Rosacruces, que también no parece que eran los Rosacruces originales, pero también se llamaban Rosacruces en Francia. Entonces parece que hubo muchas influencias en el Golden Dawn. Entonces te pones a pensar, entonces, ¿realmente hay lineaje o no hay lineaje? Y si hay, ¿qué importa? Pero de alguna forma u otra los lineajes se empezaron a desarrollar como una forma masónica. En una logia masona no se puede utilizar otra logia masona basándose en otra logia masónica, a menos de que tenga un charter. Entonces los charters empezaron más o menos a dar, aunque realmente no, porque había diferencias y problemas dentro de la organización del Golden Dawn. Por ejemplo, Mathers se fue a Francia, se fue a París a hacer su propia orden. Mientras tanto, Westcott se quedó en Londres. Woodman ya había muerto en ese entonces. Entonces empezó lo que viene siendo Stella Matutina. Y después llegó el gran personaje de Crowley, que realmente destruyó de una forma u otra el Golden Dawn en Inglaterra. Y para aclarar, Aleister Crowley nunca fue líder del Golden Dawn, nunca fue ni siquiera admitido a los grados altos. Mathers, yo creo que se declaró el líder de lo que fue la filosofía del Golden Dawn, porque para ese entonces el Golden Dawn original ya estaba decayendo. Y al morir Mathers y después su esposa Moyne Mathers, el Golden Dawn realmente, lo que fue el Golden Dawn, se cayó. Pero después me voy a tratar de referir al Golden Dawn como una filosofía y no como una orden. Entonces parece que en Francia de alguna forma u otra más o menos sobrevivió. Y después de ahí se fue a Nueva Zelanda con Dr. Falcon, que ahí trató de darle una nueva etapa a la filosofía del Golden Dawn. Y también estaba asociado con Stella Matutina, pero no estoy seguro si había un charter, como me digo, masónico, en el cual le dan la autorización, como se llama, de ser el Golden Dawn. O sea, no sé si realmente había un charter o simplemente él fue ya para tratar de continuar su Mystery School, su escuela de misterio. Y después de que los Falcons se volvieron viejos, murieron o se fueron, llegó Taylor, que supuestamente tengo informado que Taylor después le dio la orden a su hijo, pero siempre hubo como hoyos en la orden. No fue como una orden masónica que siempre se abre la logia y se cierra, se abre y se cierra, y hay muchos
officers, oficiantes, que le estén dando vida y que hagan actos de caridad. El Golden Dawn más nada fue muy secreto, muy interno. Entonces, otra vez te vuelves a preguntar, ¿importa el linaje? Y de ahí, ¿cómo se llama? Llegó el señor Israel Regardie. Y Israel Regardie trató de tal vez de alguna forma resucitar la filosofía del Golden Dawn. Trató de encontrar logias que realmente eran, que creía que estaban vivas. Y pues sacó papeles de donde pudo. Y después los trató de ordenar como él mejor pudo. Él no, que yo sepa, no quiso empezar un templo, digamos, o una logia del Golden Dawn, porque él creía que no tenía el charter esencial para poder tener la autoridad de como un chief, para poder emprender ese transcurso. Pero mucha gente deseaba mucho tener la orden que una vez existió, por la fama que tenía, gracias a Aleister Crowley, gracias a los Beatles, gracias a Ozzy Osbourne, gracias a Led Zeppelin, que de alguna forma estaban interesados en esa situación esotérica, y de eso yo creo que de alguna forma u otra se infiltró a la ideología de la cultura. Y por eso es que es uno de los factores de los cuales se salvaguardia el hecho de que personajes ínfimos como Aleister Crowley pudieron sacar tanta información de una organización más o menos secreta y le querían dar vida, ¿no? Y de ahí salieron personajes como vino siendo Chris Monestra, que escribió introducción del libro del Golden Dawn. De ahí salieron personas como Chicken Cicero, que escribieron muchos libros del Golden Dawn. Y trataron de darle vida, ¿no? Ellos empezaron sus órdenes y trataron de construir lo que una vez se perdió y trataron de reconstruirlo de alguna forma u otra. Entonces el linaje, te dices, entonces si fuiste parte de estos templos como de los Cíceros o de Monestra, o realmente fuiste esta vez descendido de War-Ra en Nueva Zelanda, de los Falcons, o de Stella Matutina, o de Alpha et Omega, o de Golden Dawn. Entonces eso tal vez te puedes empezar a preguntar si realmente eres descendiente del Golden Dawn porque estás asociado con esas personas o no. Entonces ahí llega una sed de dónde venir, de cómo estudiar. Por ejemplo, el OTO es muy público, el OTO es muy accesible en todo el mundo, pero el Golden Dawn se dice, no, si no eres iniciado de alguna forma, no eres Golden Dawn. Entonces, ¿cómo vas a poder adquirir toda esa sabiduría que se le fue dada a Crowley, o se le fue dada a William Butler Yeats, o se le fue dada a quien sea, ¿no? Entonces hay una deficiencia a la cual de alguna forma debería de haber alguna forma de poder de alguna forma sustituir. Y pues bueno, esa es mi opinión. Espero les ayude en algo, o les espero por lo menos ponerla yo en récord para que no se me olvide. Y les agradezco mucho su atención y que tengan muy buen día o noche.